But we do begin tonight with the breaking news from the Supreme Court. The nation's highest court late today agreeing to hear former President Donald Trump's claim of absolute immunity from prosecution for actions he took while in office. The move comes after a lower court, a federal appeals court, had unanimously rejected Donald Trump's claim. This move from the Supreme Court to decide this will delay the federal case brought by special counsel Jack Smith for Trump's alleged actions to overturn the election and January 6th. So tonight here, how soon could the Supreme Court decide this? And if they don't decide in Donald Trump's favor, Desde la década de los 70, ningún tribunal federal había invalidado un fundamento estratégico presidencial, con impacto directo en el ejercicio del cargo. El 9 de enero de 2026, en Washington, D.C., la Corte de Apelaciones del Circuito Federal dictó una sentencia que, aunque técnica en su formulación, alteró sustancialmente la comprensión vigente sobre los límites del poder presidencial en materia penal. El caso, considerado hasta entonces como una de las diversas impugnaciones formales presentadas por el equipo jurídico de Donald Trump, adquirió un carácter excepcional al recibir un dictamen unánime del tribunal contra la validez de cualquier mecanismo de autoindulto presidencial, estableciendo por primera vez jurisprudencia vinculante sobre el tema en una instancia federal superior. La redacción de la sentencia enfatizó que ninguna figura pública puede ejercer autoridad sobre su propio juicio penal, afirmando que la lógica constitucional rechaza claramente la idea de que un presidente pueda concederse a sí mismo inmunidad por posibles violaciones legales cometidas durante o después de su mandato. El documento jurídico, aunque restringido al ámbito procesal inmediato, desplaza la interpretación institucional hasta entonces dominante sobre el alcance funcional de las prerrogativas del cargo, incluida la propia interpretación de la cláusula de clemencia presidencial prevista en el artículo 2 de la Constitución. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Al reconocer que determinadas categorías de infracciones, como la falsificación de documentos, la obstrucción de procedimientos federales y la interferencia en procesos electorales, no pueden estar protegidas por cláusulas de inmunidad implícita, la Corte encendió una señal de alerta sobre el alcance jurídico que ciertas estrategias de blindaje habían estado tratando de implementar. No se trata de una revocación directa de las prerrogativas ejecutivas, sino de una delimitación formal de las zonas de superposición entre la autoridad institucional y la responsabilidad individual. En el centro de la decisión se encuentra una lectura textualista de la Constitución que, aunque respeta el principio de separación de poderes, rechaza que dicha separación pueda utilizarse como refugio para impedir la aplicación de la ley penal ordinaria. Con ello, el tribunal reforzó que la condición política de un agente público no es un criterio legítimo para impedir la persecución penal, en casos en los que el elemento subjetivo de la conducta no guarda relación con las atribuciones típicas del gobierno. La singularidad de la decisión se acentúa al observar el contexto en el que se produjo. El equipo de defensa de Donald Trump había insistido, a lo largo de varios recursos, en la tesis de que los actos realizados durante el periodo de transición y en el ejercicio de la presidencia debían presumirse protegidos, especialmente aquellos con motivaciones político-institucionales. El tribunal, sin embargo, invirtió este eje de presunción al afirmar que la carga de la prueba recae sobre quien alega la protección, no sobre quien postula la responsabilidad. En otras palabras, ya no es admisible asumir que el ejercicio del cargo confiere, por defecto, un escudo preventivo contra las imputaciones penales. Este cambio de vector procesal afecta no solo al desarrollo de los casos en curso, sino también al diseño de futuras estrategias jurídicas aplicables a los jefes del Ejecutivo.
El momento en que se anunció esta decisión también contribuye a su repercusión institucional, con varias acciones judiciales suspendidas debido a las elecciones presidenciales de 2024 y la consiguiente reelección de Donald Trump. Muchos expertos consideraban que el sistema judicial adoptaría una postura de espera hasta el final del nuevo mandato. Al señalar que ciertos delitos siguen siendo susceptibles de análisis incluso durante el mandato, al menos en el plano interpretativo, el tribunal introdujo un factor de incertidumbre en las dinámicas que hasta entonces se habían organizado en torno a la temporalidad del mandato. Aunque la ejecución de las penas permanece suspendida durante la presidencia, la validez de la condena y la legitimidad del proceso no han sido anuladas. Esta separación entre el juicio y la ejecución representa un giro técnico con importantes consecuencias políticas potenciales. De manera no declarada, pero perceptible, la decisión también se remonta a una serie de debates constitucionales que marcaron momentos de tensión entre los tres poderes en las últimas décadas. Episodios como las investigaciones contra Richard Nixon en los años 70 y el juicio político a Bill Clinton en los 90 ya habían puesto de manifiesto los límites de la autocontención institucional en situaciones de crisis política que involucraban al Ejecutivo. La diferencia ahora radica en la naturaleza del objeto jurídico. Ya no se trata de violaciones ético-políticas, sino de delitos penales con una tipificación clara y un impacto directo en los procedimientos federales. Esto cambia la naturaleza de la respuesta exigida por las instituciones, ya que desplaza el debate de la esfera de la opinión pública al lenguaje obligatorio de la legalidad formal. Mientras tanto, han comenzado a surgir discretos movimientos de realineamiento institucional entre bastidores legislativos y judiciales. Fuentes cercanas a la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes indicaron que la decisión del tribunal puede repercutir en la reanudación de proyectos que proponen reglas más claras sobre los límites de la clemencia presidencial. Por parte del Poder Judicial, al menos 2 tribunales de distrito esperaban esta decisión para deliberar sobre la admisibilidad de las pruebas obtenidas en acciones penales suspendidas por medidas cautelares. A partir de la nueva interpretación, estos procesos podrán reactivarse o desmembrarse, dependiendo de la naturaleza de los actos imputados y de la extensión del vínculo con las funciones oficiales. Se trata, por lo tanto, de una reconfiguración progresiva, pero visible, de los mecanismos internos de responsabilidad política y penal. Con esta decisión, el sistema ha señalado que ciertos límites han vuelto a ser operativos. En lugar de protecciones permanentes basadas en el cargo o la función, ahora se aplica un modelo en el que cada conducta debe examinarse en función de su contenido material y su finalidad institucional. Se trata de un cambio de criterio, con efecto directo sobre la forma en que se interpretará el poder presidencial en futuras disputas. Y aunque el texto de la decisión se limita al caso en cuestión, el precedente se ha convertido en una referencia para una serie de acciones pendientes en otras jurisdicciones. Al seguir este tipo de análisis, el público tiene acceso a lecturas que no dependen de titulares o interpretaciones apresuradas, sino de una observación cuidadosa de los movimientos internos del sistema. A partir de ese momento, es necesario comprender cómo reaccionaron las diferentes instancias institucionales, no solo ante la decisión del circuito federal en sí, sino ante la reorganización más amplia que provocó en el sistema jurídico administrativo. En el periodo posterior a la divulgación de la decisión, los órganos técnicos del Departamento de Justicia, incluida la Oficina de Asesoría Jurídica, OLC, iniciaron revisiones internas de los dictámenes emitidos anteriormente, que trataban de la extensión de las inmunidades presidenciales. Aunque estos análisis no se han hecho públicos,
Miembros del Congreso mencionaron en una audiencia a puerta cerrada que al menos 2 memorandos internos fueron suspendidos temporalmente para su revisión. Estos memorandos, que databan de administraciones anteriores, servían de base para la interpretación de las decisiones en materia de no persecución penal de altos cargos. Es en este contexto que el Congreso vuelve a ocupar un papel relevante en el marco institucional del problema. Tanto el Comité Judicial de la Cámara de Diputados como el Comité de Supervisión del Senado han incluido en sus agendas audiencias destinadas a evaluar la coherencia entre las recientes decisiones judiciales y las políticas internas del Poder Ejecutivo. Aunque no hay consenso sobre la naturaleza o la necesidad de reformas constitucionales formales, sí hay convergencia en el diagnóstico de que el vacío interpretativo creado por las sucesivas disputas judiciales entre la presidencia y los tribunales debe llenarse con mayor claridad jurídica. Esta convergencia ayuda a comprender por qué, incluso ante la tensión política que rodea cualquier iniciativa legislativa de carácter institucional, grupos ideológicamente distintos se han mostrado dispuestos a debatir los límites objetivos al uso de las prerrogativas ejecutivas. Al mismo tiempo, juristas y académicos vinculados a centros de investigación en derecho constitucional comenzaron a discutir la posibilidad de reintroducir parámetros legislativos inspirados en el llamado modelo de doble verificación. Según esta propuesta, ciertos actos presidenciales que impliquen la autodefensa institucional, como la concesión de indultos, los nombramientos en contextos de investigación activa o las destituciones de fiscales, deberían someterse a un proceso de certificación adicional, ya sea por parte del Poder Judicial o por una comisión autónoma vinculada al Poder Legislativo. Aunque aún incipiente, este debate refleja el grado de atención que el tema ha vuelto a suscitar en sectores tradicionalmente reacios a alterar el equilibrio entre los poderes. La reacción del Poder Judicial de primera instancia también ha sido objeto de observación. Varios jueces federales de distrito han comenzado a exigir de manera más sistemática que las partes expliquen si los actos analizados en cada caso implican funciones oficiales o conductas privadas. Esto ha provocado movimientos entre bastidores en el ámbito de la abogacía, con cambios estratégicos en la redacción de documentos procesales y en la formulación de argumentos. Despachos especializados en derecho público, especialmente en Washington, han informado de un aumento en la demanda de dictámenes que evalúen la naturaleza híbrida de ciertas acciones, es decir, actos cuya motivación y forma pueden interpretarse tanto como públicos como privados, dependiendo del criterio adoptado. Esta ambigüedad es particularmente visible en los casos que implican la comunicación con terceros durante los períodos electorales, los correos electrónicos, las llamadas telefónicas, las reuniones y las manifestaciones públicas, que antes se consideraban parte de la rutina política, ahora se examinan desde la perspectiva de la posible instrumentalización del cargo para fines personales. Esto incluye, por ejemplo, el uso de información privilegiada en decisiones de campaña, la asignación de fondos en contextos de reelección o la participación de asesores de la Casa Blanca en estrategias de imagen destinadas a encubrir hechos investigados. La jurisprudencia aún no ha consolidado un entendimiento único sobre estos puntos, pero la tendencia observada es que los tribunales exijan un mayor grado de prueba del interés público legítimo en cada conducta presidencial evaluada. Un ejemplo de este cambio interpretativo se produjo en un proceso en curso en el Tribunal de Distrito del Norte de Georgia, donde el juez responsable decidió desmembrar parcialmente una acción contra el presidente, separando los actos que implicaban la comunicación
con las autoridades electorales estatales, considerados en evaluación de los que implicaban el contacto directo con abogados privados durante las fases preliminares de la certificación de las elecciones. La decisión, aunque aún no es definitiva, sentó un precedente para el uso de la categoría de acto híbrido, que puede llegar a ser uno de los puntos centrales del debate en los tribunales superiores en futuras apelaciones. Además del aspecto jurídico, esta reconfiguración también tiene un reflejo administrativo. Los departamentos vinculados a la Oficina de Ética Gubernamental comenzaron a revisar sus directrices internas sobre conflictos de intereses y uso de la maquinaria pública en beneficio personal. Algunas agencias federales, como la Oficina de Gestión de Personal, OPM, ya han manifestado su intención de revisar los manuales y protocolos sobre la conducta ética de los funcionarios, vinculados a la oficina ejecutiva, incluidas las directrices sobre las interacciones con los comités de campaña. Aunque estos cambios no tienen efecto retroactivo, indican un intento de adaptación institucional al nuevo entorno jurídico. La intersección entre estas iniciativas crea un panorama en el que el sistema intenta, simultáneamente, absorber y responder al precedente establecido. Esta respuesta no es uniforme ni inmediata, pero lo que se percibe es un intento de crear zonas de estabilidad interpretativa que permitan, en el futuro, una mayor previsibilidad sobre lo que puede o no considerarse abuso de poder. Se trata de un esfuerzo técnico, pero con claras implicaciones políticas, al definir que el ocupante de la presidencia no está por encima del alcance de la ley penal. El Poder Judicial no solo establece límites operativos, sino que también obliga a los demás poderes a revisar sus propios mecanismos de control. Al sacar a la luz estas conexiones, el papel de este canal sigue siendo el mismo: seguir de cerca los acontecimientos que dan forma a la arquitectura institucional estadounidense. La controversia sobre la aplicación del derecho penal al ejercicio de la presidencia aún no ha concluido. Lo que ocurrió fue un cambio de enfoque. Dejó de ser una discusión sobre la imposibilidad de responsabilización y pasó a ser una disputa sobre los criterios que determinan cuándo un acto presidencial permanece protegido y cuándo se convierte en una conducta punible. Hoy en día, los juristas de diferentes corrientes ya no se centran tanto en la pregunta ¿puede ser juzgado un presidente?, sino en cuestiones más complejas, como ¿en qué condiciones puede ocurrir esto? ¿Y qué elementos son necesarios para caracterizar el límite entre el poder legítimo y el abuso? La reciente decisión de un tribunal federal, al rechazar la tesis del autoindulto, reforzó la idea de que la autoridad presidencial no está por encima de la ley, pero no disipó las incertidumbres que rodean la forma en que se aplicará esa limitación en casos concretos. Esta zona de incertidumbre se manifiesta con fuerza en la evaluación de los efectos inmediatos de la decisión sobre los procesos judiciales actualmente en curso. Una parte de los expertos interpreta la sentencia como vinculante, pero con un alcance práctico más restringido, aplicable sobre todo a situaciones en las que el acusado intenta protegerse, mediante mecanismos explícitos de clemencia personal. Otros, sin embargo, defienden que la interpretación puede ampliarse para abarcar actos que, aunque no sean un perdón formal, se hayan llevado a cabo con el fin de dificultar, retrasar o impedir la aplicación de la ley penal, utilizando prerrogativas ejecutivas como instrumento de protección. Esta divergencia de interpretación tiende a estimular conflictos decisorios en los tribunales inferiores, lo que aumenta la probabilidad de que la Corte Suprema tenga que actuar más adelante para unificar la interpretación. El núcleo del debate
en este momento, radica en la delimitación entre lo que puede considerarse una acción política legítimamente protegida y lo que puede enmarcarse como un comportamiento intencional, capaz de causar daño al funcionamiento regular del sistema democrático. Esta frontera es especialmente inestable en períodos de intensa polarización, en los que un mismo gesto puede ser visto como una defensa institucional por una parte de la sociedad y como un abuso de autoridad por otra. Un ejemplo recurrente aparece en la discusión sobre las declaraciones públicas de supuesto contenido institucional durante los ciclos electorales. Todavía no hay consenso sobre si tales declaraciones, cuando están dirigidas a presionar a órganos autónomos o influir en decisiones administrativas, pueden constituir un intento de obstrucción. La controversia también se mantiene en el ámbito de las pruebas. La admisibilidad de las pruebas se vuelve más problemática cuando un proceso involucra simultáneamente acciones propias del cargo e iniciativas de naturaleza privada. Una decisión anterior de la Corte Suprema creó una separación formal entre los actos de gobierno y las conductas personales, pero estableció restricciones al uso de pruebas relacionadas con actos oficiales para sustentar acusaciones vinculadas a comportamientos privados. Este arreglo produce una paradoja relevante. Al proteger los documentos, registros y comunicaciones producidos en el ejercicio del cargo, el propio sistema puede, en determinados casos, debilitar la reconstrucción probatoria, incluso cuando los hechos analizados parecen haber extrapolado los límites de la función pública. Ante este impasse, los analistas sugieren la posibilidad de dos reacciones institucionales. La primera estaría en el Congreso, con intentos de disciplinar el tema mediante legislación infraconstitucional, definiendo criterios más objetivos para distinguir lo que es un acto oficial y lo que es un acto personal, además de establecer reglas más claras sobre el registro de reuniones, la documentación de órdenes verbales y las comunicaciones relacionadas con las campañas. La segunda reacción podría provenir del Poder Judicial, mediante el desarrollo de parámetros jurisprudenciales más detallados, evaluando elementos como la motivación funcional, el impacto público y el vínculo directo con los deberes constitucionales. Ninguna de estas alternativas está plenamente consolidada, pero ambas ya aparecen en discusiones preliminares, en comisiones legislativas y en entornos jurídicos especializados. En el ámbito político, la cuestión trasciende el debate técnico y se convierte en una prueba de legitimidad institucional. Para muchos observadores internacionales, la imagen de un presidente en ejercicio o recién salido del cargo, sometido a la autoridad de los tribunales, representa una demostración de la resiliencia democrática de los Estados Unidos de América. Internamente, sin embargo, parte del público interpreta este mismo movimiento como una persecución política, lo que refuerza las narrativas que retratan al sistema judicial como parte de la disputa por el poder. Este tipo de percepción afecta directamente la confianza pública en las instituciones y puede influir en el comportamiento del electorado a lo largo de los próximos ciclos. Aunque el sistema jurídico esté tratando de reafirmar su capacidad para imponer límites al poder presidencial, no hay garantía de que este esfuerzo se mantenga si la percepción social se deteriora hasta el punto de socavar la legitimidad de las decisiones. Algunos estudiosos sugieren que la supervivencia práctica del principio de rendición de cuentas dependerá menos del peso formal de las decisiones judiciales y más de la disposición de la sociedad a aceptar que la ley también se aplica al cargo más alto del Estado. En este sentido, el momento actual
puede entenderse como un enfrentamiento entre dos modelos de república, uno basado en la supremacía de las instituciones y otro basado en la centralización del poder en torno a la figura presidencial. El panorama sigue siendo incierto. La reanudación de acciones judiciales anteriormente suspendidas, You don't el uso hand selectivo y matches estratégico to an de arsonist, prerrogativas ejecutivas, and you don't give power to an angry sobre la left legalidad wing. y la legitimidad, y el papel de los tribunales superiores como instancias finales de arbitraje conforman un entorno en el que cada decisión genera nuevas consecuencias. La presencia de múltiples procesos en diferentes 6 weeks etapas, ago, algunos aún en sus beneath inicios the y otros ya en apelación, indica que el conflicto institucional no se resolverá con un solo juicio, sino que se extenderá a lo largo de varios ciclos jurídicos y políticos. Por lo tanto, seguir los acontecimientos con atención y una sólida comprensión sigue siendo esencial, no solo para entender el caso específico, sino para percibir lo que revela sobre los límites del poder, las tensiones estructurales y los puntos vulnerables de la democracia de los Estados Unidos de América.